La forma de trabajar, de hacer negocios, fue cambiada radicalmente cuando se nos vino la pandemia. Pasamos de trabajar 5 días a la semana a trabajar de un momento a otro en nuestros hogares o buscar o tener la necesidad de buscar un lugar en donde pudiéramos desempeñar nuestras labores. Am, y el tema de hoy es un tema que nos afecta a todas las personas que trabajamos para una empresa o tenemos negocios propios. Hoy tenemos un invitado muy especial y por supuesto con la compañía de la doctora Liana Sáenz desde Orlando, Florida, y Carolina desde Montevideo, Uruguay, y pues una servidora desde Costa Rica, pero antes de iniciar me gustaría darle la bienvenida a Carlos Gaona desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias por brindarnos este espacio, Carlos. Gracias a ti, Marisa, gracias también a Liana, a Carolina, me encanta verlas el día de hoy acá. Sí, lo que tú nombras es verdad, tenemos unos retos muy interesantes después de pandemia y precisamente es el tema del día de hoy. Gracias de verdad por la oportunidad, vamos a estar charlando acá un rato referente pues a este tema tan importante. Muchísimas gracias por acompañarnos, Carlos. Y bueno, vamos a arrancar con nuestra contribución. Vamos a empezar con Carolina. ¿Qué consideras vos que son los mayores retos con esta transición que hemos tenido? ¿Y cuáles soluciones crees que son viables para ser más efectivos en esta nueva etapa? Bueno, muchas gracias, Marisa. Hola para todos, para Liana, para Carlos también. En mi caso, a ver, hay un montón de retos que los vamos a cubrir hoy y estoy segura que vamos a cubrir un montón de retos de nuestra audiencia. A mí puntualmente me gusta hablar sobre aquellos retos que tienen que ver con mamás emprendedoras, porque bueno, eso es a lo que yo me dedico. Yo soy emprendedora y además soy mamá de 5 niños. En mi caso y en el caso de muchas emprendedoras que son madres y que tienen hijos chicos a cargo, durante la pandemia, uno de los retos más grandes para nosotros, o para mí puntualmente, fue el hecho de poder discriminar aquello que es de la vida personal de lo que es la vida profesional. Porque bueno, en ese momento, ustedes recordarán, allá por 2020, que cuando el mundo como que se cerró y todos tuvimos que abocarnos al trabajo de manera virtual, bueno, no habían horarios, no habían cronogramas, el espacio físico estaba pegoteado entre lo que tiene que ver con cosas de la casa y lo que tiene que ver con el trabajo. Y para mí eso fue un reto muy grande, porque si bien tenía que continuar con la actividad laboral, bueno, estábamos todos en casa, toda la familia en casa. Y ahora volviendo a esta suerte de normalidad donde estamos otra vez volviendo, bueno, ya hemos vuelto a la calle, estamos haciendo una vida que parece ser normal. Aún continuamos con esta virtualidad en muchos casos, por lo pronto a mí me sucede así, si bien volví a la actividad presencial, también continúo teniendo mucha actividad de manera virtual y me he dado cuenta de que algunas cosas que empecé a implementar durante la pandemia las sigo manteniendo hoy porque me funcionaron en su momento y que creo que pueden servirle a las personas que también están en estas condiciones. Y una de ellas tiene que ver, y lo voy a poner en una palabra y luego lo voy a explicar por separado, pero tiene que ver con el orden. El orden, porque cuando todo esto sucedió, esa suerte como de caos entre el pensamiento, entre que no puedo distinguir una cosa de la otra, esto es peligroso, esto no es peligroso, tengo que trabajar, pero tengo que dormir, a qué hora me levanto, no tengo horarios, o sea, creo que todo eso generó mucho desorden en nuestros cronogramas, desorden en nuestros hábitos de trabajo, en nuestros hábitos en general. Entonces, a mí una de las estrategias que para mí ha sido fundamental es poner orden. Y orden en dos áreas puntuales y bien específicas. La primera que tiene que ver con el espacio físico, o sea, generar un espacio físico para el trabajo dentro de casa. En mi caso, bueno, soy bastante bendecida de tener un espacio donde he podido armar una pseudo oficina de la cual trabajar durante todo ese tiempo. Sé que hay otras personas, algunos familiares, algunos amigos que conozco, que su espacio es bastante reducido y eso significó un reto muy, muy difícil y que, bueno, y que ellos encontraron la forma de poder generarse un espacio para que
nosotros podamos decir, bueno, acá es donde está todo el material que voy a tener que usar para trabajar todos los días, estaré trabajando de pijama, estaré trabajando como sea, pero este es el espacio, acá está mi oficina en casa, ¿verdad? Y lo otro, lo que tiene que ver con esto del orden y con las familias y los hijos a cargo, tiene que ver con el dejar bien claro o establecer normas y criterios para el resto de las personas que conviven con nosotros, en el caso de los niños, donde quedara claro cuál es nuestra disponibilidad. Por ejemplo, mis hijos en aquel momento, la más chiquita tenía 2 años, la mayor tenía 14. Entonces, a la de 14 me fue bastante sencillo explicarle que, bueno, que en mis horas de coaching no se me podía interrumpir, que iba a estar reunida, que iba a estar en una reunión de Zoom, que no, o sea, que no podía estar, no estaba disponible en casa como mamá en ese momento, más allá de que, por supuesto, era algo bien... digamos, todos tuvimos cierta flexibilidad porque estábamos todos con nuestras familias en casa. Pero bueno, eso me sirvió porque también tuve que aplicarlo con los chicos y explicarles, bueno, recuerdan que mamá se iba a las sesiones de coaching afuera o que tenía los grupos de mastermind en los hoteles. Bueno, ahora eso va a suceder acá en casa. Quiere decir que cuando mamá se va a hacer tal cosa, que es en esta oficina, ellos ya sabían que mamá estaba trabajando. Entonces, les daba cierta tranquilidad a ellos el saber que, bueno, sé lo que está sucediendo, mamá se va un rato, pero vuelve. O sea, entonces ellos sabían que de alguna forma se iban a tener que organizar como equipo, y de hecho esa es una de las estrategias que yo utilicé con ellos. En nuestra familia es la familia Sosa Alarcón. Entonces yo creé dentro de esos hábitos nuevos el generar esa sensación del equipo Sosa. Entonces los intenté empoderar en aquel momento, bueno, equipo Sosa, nosotros tenemos esta misión. Y entonces, bueno, mamá va a estar ausente durante 1 hora en una sesión de coaching, pero ustedes son el equipo Sosa y ustedes se tienen mutuamente. Y entonces darles distintos roles a cada uno, donde el líder iba rotando para que no hubiera un abuso de poder entre ellos, y que bueno, y que ellos supieran que bueno, durante ese tiempo, bueno, ellos tenían que buscar estrategias para poder resolver lo que sucediera, pero bueno, que sabían que cuando la sesión terminara, mamá volvía a casa en el rol de mami para estar disponible con ellos. Me funcionó, no fue fácil, por supuesto, para ellos, significó, como para todos los niños del mundo, me imagino, un shock muy importante, pero bueno, funcionó el hecho de que ellos sabían a qué atenerse y a mí me dio como la tranquilidad también de que ellos estaban informados, estaban al tanto y buscando las estrategias como para, bueno, sortear lo que fuera necesario. Eso que sucedió de una manera abrupta y no voluntaria, o sea, involuntario para todos, es algo que continuó hasta el día de hoy y continúa hasta este mismo momento en el que yo estoy con ustedes y ellos están en el resto de la casa. Entonces, bueno, mi estrategia es esa, ¿no? El establecer orden, el orden en lo que tiene que ver con el espacio físico y el orden en los criterios para las personas que conviven con nosotros cuando nosotros tenemos que trabajar de manera remota. Me encanta eso que hiciste del equipo Sosa, porque tus hijos, qué divinos que son, ¿verdad? ¿Cómo los has empoderado para que ellos también empiecen a entender esas estructuras, a desarrollar autoliderazgo, esa responsabilidad, el empoderamiento? Me parece espectacular, un lado No, muy y positivo. la creación del hábito. Les creó un hábito que, Excelente. si te entendí bien, perdura y sigue y va a continuar porque ya hay un hábito de una distribución que, para no ir tan lejos, en la vida real, en la empresa es así. Ustedes hacen esto y nosotros hacemos lo otro y excelente. Sí, está espectacular. Y ahora pues nos vamos a donde Carlos, nos vamos para Bogotá, Colombia, Yay. eh, a ver qué nos puede compartir Carlos sobre estos retos de esta nueva etapa que estamos viviendo en el mundo laboral y empresarial y qué soluciones crees vos que pueden ser buenas para aplicar para todas las personas que estamos en esa situación. Claro, bueno. Antes de eso les haría una pregunta y es, ¿ustedes creen que nosotros estamos en un cambio de época o en una época de cambios? En una época de cambios. Época de cambios, claro, Estamos en una porque época de eso va a cambios. seguir, va a ¿Por qué? ¿Cuál seguir. sería como el por qué estamos en esa época de cambios?
¿Qué consideran ustedes? No, o sea, como a nivel individual, pero también a nivel mundial. O sea, ya hemos notado que antes y después es como algo más constante, que sigue sucediendo. O sea, yo personalmente te digo, desde que comenzó la globalización, que fue algo que marcó al mundo profundamente, el cambio es vertiginoso, ya es una época que no es como antes, que podamos decir que va a ser un siglo, 2 siglos, no, esto de aquí en adelante, y ahora con lo nuevo que tenemos de la inteligencia artificial, yo creo que ya no para, o sea, ya no va a parar, el cambio es constante. Correcto. El Entonces, cambio ha sido siempre constante, en realidad. Lo que pasa es que creo que no sé si es por ahí, Carlos, a lo que te querés referir, hay cambios últimos que han sido, quizás han generado un salto muy grande en nuestras costumbres, en nuestros hábitos, y bueno, y es bastante vertiginoso todo lo que está sucediendo. correcto. Y la respuesta es, sí estamos viviendo un cambio de época. O sea, el cambio de época sí lo estamos viviendo hace mucho, ¿cierto? Y no hace muy poco tampoco. Pero también estamos viviendo también esa época de cambios. Hay un concepto muy interesante que yo sé que de pronto ustedes lo conocen y es VUCA, ¿cómo se llama? El Pentágono, ¿cierto? Nace este acrónimo que en inglés es VUCA, en español es VICA, que significa, es un acrónimo, volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, y es lo que estamos viviendo actualmente en el mundo, ¿cierto? Todo es muy volátil, todo es incierto, todo es complejo, todo es ambiguo. ¿Quién iba a saber que íbamos a estar en una pandemia? Nunca, nadie jamás. O sea, yo llegué y me encerraron literal en un fin de semana y yo no sabía, yo dije, uy, no, a descansar en la casa y pasaban muchas cosas como la de empezar a organizarnos, pero ninguno estábamos preparados para esto tanto tiempo, ¿cierto? Ahora que salimos después de un montón de tiempo que estuvimos encerrados, cada país de una manera diferente. Me imagino que en Uruguay diferente, me imagino que en Costa Rica diferente, en Estados Unidos, aquí en Colombia igual, donde no estábamos acostumbrados precisamente al trabajo remoto. Y el trabajo remoto tiene que ver mucho con la transformación digital. Y no en todos los países hay una transformación digital, pues, ¿cierto? Parte de la cultura del país, sino nos tocó a las malas transformarnos digital a las malas. Entonces, lo que tú hablabas, Carolina, del orden, ¿cierto? De generar hábitos, nos tocó hacerlo, pero ya mucho tiempo después, ¿cierto? Porque al comienzo era, ¿no? Qué rico irnos a la casa. Pero ¿qué pasa cuando existían esas culturas también de micromanagement, ¿cierto? Donde el jefe estaba encima vigilando a los trabajadores y Ah, después de que nos fuimos para la casa primero, no teníamos con qué conectarnos. Segundo, no teníamos internet en las casas, ¿cierto? Nos conectamos desde el celular. No podíamos llevarnos los portátiles porque muchas veces eran computadores de mesa. Entonces, hubo una afectación muy grande, ¿cierto? A la labor propia que cada uno desempeñaba y también los jefes se volvían locos tratando de crear reuniones a las 8 de la mañana para saber si todo el mundo estaba trabajando, a las 10 otra, a las 12 otra, a las 2 de la tarde, y todo el día siento te la pasabas más en reunión que en otra cosa, ¿cierto? Eso con el tiempo, pues es parte también de la cultura de la organización, es parte también del desarrollo del liderazgo de cada uno de los jefes. Pero algo que nos impactó al comienzo y que todavía impacta muchísimo a nivel de las reuniones es esto que estamos viviendo nosotros. Mire, nos estamos comunicando desde 4 países diferentes. Tenemos una cámara prendida y eso es lo importante cuando tú generas este contacto, que es mucho más humano, ujú. ¿cierto? Porque pues al fin y al cabo, si yo apago la cámara, pues ustedes van a decir, pero ¿con quién estará hablando? ¿Cierto? ¿Quién estará al otro lado? Entonces, al final no sabes con quién hablas. Entonces, la recomendación es siempre para nosotros, cuando hacemos cualquier tipo de formación, cuando tenemos unas reuniones, enciende tu cámara, ¿cierto? Pero hay algo muy importante cuando encendemos la cámara y algo que tú hablabas, Carolina, es el espacio. Porque anteriormente, pues llegamos todos a la casa. Yo, por ejemplo, yo vivo solo, entonces maravilloso. Pero cuando llegué acá no tenía un espacio donde trabajar porque yo iba a mi oficina o me la pasaban los clientes o haciendo, pero cuando llegué acá, literal trabajaba en la barra de la cocina. Entonces a los 2 días estaba muerto de la espalda. Y así le pasó a mucha gente, ¿cierto? Así le pasó a mucha gente y la gente no prendía la cámara porque uno o estaba en pijama, ¿cierto? No se había bañado, estaba con cara de loco, como dicen Ok, acá en Colombia, desmayado. o
no tenían un espacio, compartían un mismo espacio, 4, 5, 6 personas, no tenían internet, la banda de ancha era diferente, no tenían equipos, fue un tema complicado. Al comienzo eso parecía una sesión de espiritismo. Hola, ¿alguien está ahí? ¿Me escuchan? Y, y así pasaba, literal, así pasaba. Entonces, eso de generar hábitos, nosotros lo fuimos acostumbrando y nos fuimos acostumbrando y fuimos adaptándonos de acuerdo como iba fallando, eso era ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, hasta que al final pues nos pudimos transformar y casi la mayoría de las empresas logró transformarse, ¿cierto? Digitalmente. Otras ya empezaron tarde, otras están rezagadas, otras ya van mucho más adelantados. Hablamos, Liana, tú dices, en este momento estamos viviendo una época también, mucha inteligencia artificial y esto también ha ayudado muchísimo. Hay muchas herramientas de trabajo colaborativo, muchas herramientas donde hay un tema de autogestión, donde yo me autogestiono como empleado y yo mismo voy generando acciones y mi jefe va revisando, por ejemplo, un Trello, no sé si conocen la herramienta Trello, donde yo voy revisando el planning, ¿cierto? Qué estoy haciendo, en dónde voy, qué fechas Exacto. tengo de entrega, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, pues cada quien se autogestiona. Algo importantísimo y es cuando pasamos al modo remoto, pues salió una ley que se llama el derecho a la desconexión. O sea, yo recuerdo que me daban las 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche y todavía estaba pegado a un computador porque todavía para mí no era como muy fácil adaptarme a un contexto remoto y yo decía, no, pues trabajo en la mañana, en la noche y me daba tarde y así le pasaba a mucha gente, ¿cierto? Eso también es orden y lo hablabas tú, Carolina. Y en este ejercicio, siempre uno trata de mantener a los equipos conectados, siempre trata uno de decir, ve, si vamos a trabajar remoto, remoto, ¿cierto? Pero trata también de volver a la oficina, ¿cierto? De tener también esa socialización, también fortalece los equipos de trabajo y la cultura organizacional, porque cuando estamos alejados muchas veces ni nos conocemos, ¿cierto? Entonces se crearon los equipos en pandemia y somos nosotros 4 el equipo y nunca nos hemos visto en la vida. ¿Cómo construyes una cultura organizacional basada en qué? ¿Cierto? Inclusive basada en que ni siquiera hemos abierto la cámara porque ni siquiera hacemos eso. Yo conozco, mi hermano trabaja hace un montón de tiempo virtual, remoto, y ellos jamás abren las cámaras. Yo le decía la vez pasada, ¿por qué no abres tu cámara con tu jefe o con las demás personas? No, ya es una cultura, pero la cultura de la organización debería ser todo el mundo con las cámaras abiertas, ¿cierto? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas apoyarte para el trabajo remoto, virtual? O vayamos, hagamos un trabajo híbrido donde yo voy a la oficina y tengo esa conexión con mi jefe, con mi compañero de trabajo, como que siento y socializo con las personas. La conectividad todavía nos sigue molestando, ¿cierto? Aún todavía cuando nos conectamos, ¿me escuchas? ¿Te acuerdas, Diana? ¿Me escuchas? Sí, entonces, porque todavía el tema de la tecnología todavía se ha convertido en una barrera, no para todo el mundo, pero sí a algunas personas les afecta muchísimo y lo importante acá es empezar también a transformarnos de esa manera. Esto es un cambio de mindset, ¿cierto? Para todos, no solamente para los jefes, no solamente para los empleados, sino a nivel general. Estamos hablando de estudiantes y también ha abierto muchísimo hacia la globalización. Ahora nos podemos conectar de esta manera, ahora yo puedo estudiar de manera remota, ¿cierto? En otro país, en otro idioma, en cualquier momento, y eso nos ha dado también, pero la posibilidad de conectarnos de una manera diferente. Pero entonces, ¿dónde queda también el volver a conectarnos con la persona, ¿cierto? El volver a generar esa conexión humana de la presencialidad, que no la debemos olvidar, porque aquí es donde está en realidad el proceso de la personalidad de las organizaciones y la cultura de las organizaciones, que es algo de lo que tú vas a hablar ahorita, Liana, y es lo importante. Nosotros en Evolution Change, por ejemplo, en la empresa en la cual hago parte, desde un comienzo dijimos, listo, vamos a trabajar de manera remota, pero generemos acuerdos, ¿cierto? Acuerdos para poder trabajar en línea, acuerdos de manejar la cámara, de generar unas reuniones o unos daily en unas horas específicas, nos reunimos todos los días a las 9 de la mañana, tenemos un daily de 9 a 9 y cuarto, o reunámonos para celebrar los cumpleaños, o reunámonos para celebrar cualquier cosa que podíamos tener, felicitar a las personas, pero no solamente quedarnos en esta reunión, sino compartir con ellos. Y también de pronto adquirir algunas herramientas que te permitan trabajar colaborativamente, porque lo importante es que al comienzo era
Zoom, Meet o la de Microsoft, Teams, entonces cualquiera, y todas tenían problemas. Todas tenían problemas. Entonces, al final, ellos fueron arreglando las cosas y salieron muchas herramientas muy interesantes para trabajo colaborativo cuando estamos, por ejemplo, los cuatro trabajando, Miro, Mural, ese tipo de herramientas. Y como el mundo también viene muy acelerado, 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 pues hay que empezar a utilizar también el mindset ágil, ¿cierto? De empezar a trabajar a través de herramientas colaborativas que te permita generar eso, ¿cierto? La conexión, porque cuando tú estás desconectado, ¿cierto? Totalmente de tu oficina, lo haces a través de medios tecnológicos y herramientas tecnológicas. Entonces yo creo que esto es como los principales retos que hemos tenido, ¿cierto? Yo creo que todos hemos pasado por esto y nos ha pasado de todo y hemos visto al esposo de la jefe o el esposo de la jefe que pasó por allá en toalla. Hablaban ustedes, ahora ya es mucho más fácil cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la pantalla abierta, la cámara abierta, y tenemos la mascota o llega el hijo, ya es normal. Anteriormente, no, córrete, córrete. No, ahora no. Ahora es muy normal que esté acá. Nosotros en las formaciones, generalmente cuando estamos, aparece el gato y hace parte del proceso porque entendemos que estás en tu casa, ¿cierto? Si yo, generalmente, nosotros nos hemos reunido con gente de diferentes países y ellos no prenden la cámara. Entonces, nosotros lo primero que decimos, acuerdos para este proceso es que todos vamos a prender la cámara. Entonces, se genera un acuerdo y ya lo prendimos. Entonces, tú dices, ok, si mi espacio no está adecuado, ¿cierto? Para yo poder estar con la cámara prendida, pues voy a adecuar un espacio para poderlo prender. Hay personas que les cuesta muchísimo porque no lo han hecho nunca. Pero mira lo rico que es poder conversar Y y poder verle la cara a conversar. Liana, a Marisa, a Carolina, porque al fin y al cabo esto es algo que se hace mucho más humano y estamos hablando entre personas. Pero Exacto. cuando lo dejamos totalmente blanco, negro, la pantalla, pues estamos hablando contra una máquina. Me gusta mucho que ellos hayan adoptado eso en su cultura empresarial, porque yo personalmente lo he experimentado eso mismo, que no se llega a esos acuerdos, entonces puede surgir un poco de incomodidad también, ¿verdad? En una reunión, pero yo pienso igual que Carlos, o sea, el lenguaje corporal, las expresiones faciales, eso te conecta a las personas y te hace más humano, ¿verdad? Muchas gracias por tu aporte, Carlos. Bueno, ahora pasamos con nuestra querida Liana desde Orlando, Florida, para Hola, ver Bella, gracias. qué nos vas a aportar con respecto a este tema. Es un tema bastante interesante, inclusive porque últimamente en estos días con lo de la inteligencia artificial, inclusive aquí en Estados Unidos, en el Senado, hay un debate grandísimo por las voces que se están duplicando, por las caras de las personas que se están duplicando con unos fondos tan reales que es impresionante. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver esto. Pero yo personalmente creo que el reto que no es nuevo, pero que seguimos teniendo en la actualidad y que sigue siendo un tema controversial, y lo digo porque pues como consultora de negocios estoy constantemente en contacto con personas que están creando empresa, desarrollando empresa, manteniendo empresa, y uno de los grandes retos, inclusive ustedes lo habían mencionado, es esto de la cultura de la organización, ¿no? Pero antes de entrar en este tema, yo quiero así hacerlo muy básico, porque yo sé que algunos de las personas que nos están observando, pues quizás ustedes sean empresarios o solopreneurs o están comenzando o realmente no han tenido contacto en estos temas, y yo quería recordarles, ¿verdad? Cultura no es otra cosa más que ese conjunto de ideas y de comportamientos que un grupo de personas tiene y que les permite crear un grupo, una organización, una empresa, una familia. Como yo siempre les digo, eh, eh, en ninguna casa se lava la loza de la misma manera. No hay dos casas que laven la loza de la misma manera. Este es un concepto muy sencillo, pero es muy poderoso. Es un grupo de comportamientos, lo que Carlos ha estado mencionando en su charla, aquellos acuerdos, cuando nos ponemos de acuerdo, podemos trabajar en equipo. Ahora, hay otra cosa muy importante que tengamos presente antes de hablarles un poquito de esta situación, y que es que la cultura organizacional, lo puedo llamar así, es la columna vertebral de la organización, porque la cultura organizacional es el conjunto de compromisos que inclusive mi socio y amigo John Maxwell dice, la cultura puede tener por almuerzo la visión. Así de sencillo, porque la cultura tiene los objetivos,
los valores, los principios. Cuando tenemos cultura organizacional, conocemos el compromiso de las personas, conocemos su liderazgo. Una de las cosas más poderosas que hace la cultura organizacional es que permite que las organizaciones puedan extender sus visiones a largo plazo y más aún les permite destacarse en el mercado donde se encuentren y algo que pues no tiene precio, pueden ganar la confianza no solo de los consumidores, sino de los empleados, las personas que están dentro de la organización. Y bueno, y yo personalmente, yo hoy pensaba, yo decía, bueno, ¿qué historia les puedo compartir? La verdad es que yo tengo experiencia virtual desde definitivamente pues muchos años antes de la pandemia. Yo venía trabajando trabajaba antes de dedicarme 100% a esto que hago ahora, de ser mentor y coach y consultor de negocios. Yo trabajaba en una empresa multinacional y la verdad es que teníamos, para poder desarrollar los proyectos internacionales que teníamos, pues tener un trabajo constantemente virtual o constantemente híbrido, ¿verdad? Nos reuníamos virtualmente, nos reuníamos en persona, viajábamos, íbamos, veníamos. Como dice Carlos, con muchos de ellos nunca nos conocimos en persona, pero igualmente muy exitosamente llevamos a cabo proyectos multinacionales de cientos de millones de dólares y lo logramos por esas culturas, esos acuerdos y esa cultura que se pudo desarrollar en estas organizaciones. Pensaba yo en esas historias y la verdad es que no quería compartirles una historia de éxito, sino quería compartirles más bien una historia de fracaso de una experiencia que tuve no hace mucho y tuve una reunión con compañeros de trabajo y la verdad es que yo quedé en shock, yo quedé impresionada, yo dije, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Nos reunimos, recibimos la invitación y pues la reunión era virtual y primero eso, unas personas en pantalla, otras personas con la pantalla cerrada. En el ambiente cultural de esta organización en la que estoy, de educadores a nivel nacional, todo el mundo abre la pantalla. Eso es una cosa que nosotros entendemos, entonces había algunos que no estaban abriendo la pantalla. Se notaba que muchos de ellos no estaban presentes porque podía que estaban en la reunión, pero tú los veías por allá así y así, mirando, o sea, tú ves el movimiento de los ojos moviéndose para todas partes, o sea, ellos no estaban ni siquiera presentes, algunos de ellos casi en oscuras, no tenían ni una lámpara. Ahora, el moderador, que lo es todo en una reunión virtual, evidentemente no facilitó la participación de ninguno de nosotros, no hubo una interacción, no habían conversaciones. Eso fue realmente un grave problema. Y lo otro es que probablemente esa persona no tenía la capacidad de manejar los micrófonos, de repente estaban charlando los que presentaban y de un momento a otro salían unas conversaciones que no tenían nada que ver con la presentación, o sea, un caos. Un caos. La verdad es que yo decidí no volver a esas reuniones, no me reúno con ellos. Yo digo, bueno, si me tengo que enterar, que me manden el email, yo leo el documento. No necesito realmente perder mi tiempo porque ni siquiera tuve oportunidad de hacer preguntas. Eso era más como un monólogo, era una presentación. En este tipo de fracasos virtuales es realmente donde uno se da cuenta qué es lo que sucede, por qué la gente no vuelve, por qué la gente no la puedes contactar o conectar virtualmente y no puedes llegar con ellos a un paso más avanzado que sería poder liderar y poder influenciar a un grupo de personas hacia un objetivo común. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no sucede? Aquí hay dos elementos importantísimos de esto que es el, el trabajo en equipo y la productividad. Tengamos esto presente. La verdad es que el motivo por el cual nos reunimos virtualmente es porque somos un equipo, una familia, una empresa, una organización, estás creando tu equipo. Muchas de las personas que nos escuchan a través de Liderazgos Panamericanos, yo sé que son creadores de equipo y ellos trabajan en equipo, es el motivo por el cual se reúnen. Entonces, pensémoslo, si no logramos conectar con el equipo como líderes, no va a ser posible que los influenciemos, no va a ser posible que ellos nos escuchen, que es uno de los grandes retos que tenemos en el ambiente virtual, que seamos escuchados. Si en persona es complicado, virtualmente más aún lo es. Así que si no hay esa conexión, si no hay esa relación del trabajo de equipo, si no hay en un ambiente virtual que la persona se sienta parte de, que tenga esa pertenencia, que tenga esa sensación de inclusión, esto realmente es un reto. La otra parte es la productividad. Y la verdad es que estos moderadores, estos facilitadores, estas personas que se supone que están manejando, guiando este tipo de reuniones virtuales o de grupo, si ellos no tienen la capacidad de crear una agenda, poner por escrito, articular el motivo por el cual nos reunimos y cuáles son los resultados que esperamos, bueno, pues no hay mucho que hacer, porque las personas no saben ni por qué están ni para qué están, y mucha gente tiene, porque lo que yo estoy diciendo no es nada nuevo, ¿verdad? Esto es una cosa muy sencilla, pero es muy poderoso. El problema es desde que la gente piensa que tú sabes y pues
el hecho de que te aparezcas en las reuniones porque ya sabes de qué se trata y lo que vamos a hacer, pero no, fíjate que no, precisamente aquellas personas que siempre que se conectan con nosotros virtualmente, ellos están desconectados del ambiente en el que estamos, si estamos en la oficina, si estamos en la empresa, ellos están desconectados, a ellos hay que volver a conectarlos, hay que repetirles, aunque suene redundante, hay que hacerlo una y otra vez. Fíjense que en lo que estuve mirando esta semana encontré unos estudios de Microsoft y en muchos de estos estudios ellos dicen que ellos nunca tuvieron problema con la productividad. Ellos fueron altamente productivos. Sin embargo, esa disrupción, que es la palabra que ellos utilizan, o ese quebrantamiento que hay en la cultura empresarial que tiene Microsoft, les ha traído grandes problemas con el proceso de la innovación. Microsoft, por ejemplo, es una empresa que depende de que cada uno de sus empleados esté constantemente innovando. Y estuve mirando otras organizaciones y, a gran sorpresa, grandes organizaciones como lo son, por ejemplo, Amazon, IBM, bancos como el Citigroup y muchas grandes compañías han creado políticas de retorno al trabajo. Ellos prefieren que sus empleados vuelvan al trabajo, por lo que mencionaba Carlos, por lo que yo les estoy mencionando. ¿Por qué? Porque la cultura de una organización, cuando estamos en persona, cuando estamos en el ambiente corporativo, cuando los niños no están corriendo o no timbra la puerta o ¿verdad? No pasó el camión de la basura o, en fin, no sucedieron ese tipo de cosas, como dice Carlos, no pasó el esposo corriendo en toalla. Cuando no suceden ese tipo de cosas, pues evidentemente la cultura organizacional es mucho más fácil de poner en práctica, de enseñarla, de duplicarla, porque esa es la idea, duplicar lo que queremos que otros hagan. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de que estas compañías mundiales estén haciendo esto y el hecho de que ellos piensen que somos más productivos en persona que virtualmente no va a detener la globalización, ni va a detener lo que ya comenzó en el mundo. Nosotros vamos a seguir uniéndonos virtualmente, va a haber estos avances tecnológicos, van a seguir, van a haber muchísimas más herramientas como las que mencionó Carlos. Entonces, ¿qué es lo que debemos lograr? Tenemos que desarrollar una cultura en donde tengamos esa capacidad de crear una experiencia virtual que permita que cada miembro del equipo se identifique, que cada persona conecte, que cada persona se una a esa visión, que la gente entre y salga de estos cuartos virtuales con esa sensación de que son parte de y que saben para dónde van y por qué van para allá. Así que es muy sencillo. Y una de las cosas más sencillas que podemos hacer en el mundo virtual es crear una base sólida. O sea, pongámoslo por escrito. Dile a la gente una y otra vez, ¿por qué nos reunimos? ¿Para qué nos vamos a reunir? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuál es el resultado final? ¿Cuál es ese modelo que vamos a seguir? Necesitamos hacer esos acuerdos, necesitamos decirle a la gente antes de la reunión para que sea exitosa. Si lo hacemos en persona, imagínense, virtualmente esto debe funcionar antes. Yo, por ejemplo, lo hago con mis clientes. Yo no me reúno con ningún cliente antes de que ellos tengan muy en claro cómo, cuándo y en dónde y cuáles son las expectativas de esa reunión y de cada uno de los colaboradores que se van a presentar. Y el otro punto muy sencillo que pienso que no quiero pasarlo de largo es que tenemos que aprender a desarrollar actividades más allá de lo que hacemos virtualmente. Por ejemplo, en las compañías, nosotros ahorita, o sea, por más de que yo quisiera que Caro cogiera un avión y en la próxima reunión estuvieras aquí en Orlando, Caro, y Marisa también, o Carlos, si tú nos invitas, allá llegamos a Bogotá, no te preocupes. Pero por más de que queremos hacerlo, entre tanto nos reunimos. Vamos a tener que abrir un poquito algunos espacios para que podamos tener conversaciones a nivel personal, para que podamos conocernos un poquito más, para que podamos compartir qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, para que podamos ser un poquito más gente y más personas a través de este mundo virtual y así podamos conectar y subir a un nivel mucho más alto de liderazgo y de influencia. Qué nota y qué rico, ¿verdad? Escuchar eso que tú nombras. Me parece súper interesante y el tema de la cultura organizacional es algo muy clave, ¿cierto? Hay un autor que de pronto se los conoce que se llama Peter Drucker, Ya. que dice que la cultura desayuna a la estrategia en el desayuno, ¿cierto? Y cuando no conectamos las personas, quienes hacen parte de la cultura, ¿cierto? De una organización, pues es muy difícil. Muchas gracias, muchas gracias. No quiero alargarlo mucho. Nada más, bueno, las personas que me conocen aquí a través de Liderazgo Hispanoamericano, pues saben que
yo desarrollo un proyecto a nivel internacional, pero también no me dedico solamente a eso, yo también tengo un trabajo corporativo con una empresa a nivel mundial, líder en el mundo, ¿no? Este, y yo también pasé ese proceso de trabajar en un edificio y de un momento a otro llegar a la casa y algunas de lo que yo quería compartir brevemente es pues las distracciones que existe, que yo encontré tanto cuando me vine a trabajar a la casa, como cuando empezamos a trabajar gradualmente en el edificio de mi compañía. Y fue cómico porque yo no, obviamente, como hablaban ustedes, no, yo no tenía el equipo tenía un escritorio chiquitito, viejito, entonces me puse en la medio de la sala. Yo vivo en una casa donde hay mucho ruido y en una calle principal y gritan, yo no sé si así es en Colombia. ¿Sí? Aquí, bueno, desde que yo regresé a Costa Rica, ahora resulta que pasa un camión con un megáfono, con una grabación comprando cosas de metal. Entonces, yo estoy cerca de la ventana, imagínate. También, acá Entonces, también. era un escándalo, era algo muy cómico. Y en ese momento en que me vine de la oficina para la casa, resulta que la casa que estaba al lado la estaban renovando. Y entonces era, bueno, un escándalo que para mí fue como, es cómico, pero Trauma. para mí también fue estresante, ¿verdad? Porque es muy difícil enfocarse. Bueno, gradualmente ya me fui, me ubiqué en una de las habitaciones y ya eso se convirtió en mi oficina. Luego la empresa me pasó lo mismo que le pasó a Carlos. Yo trabajaba en una silla del comedor y claro, por dicha yo tengo muy buena postura. Siempre estoy así, recta, ¿no? Pero eventualmente, claro, la compañía por dicha me compró una silla especial para escritorio y todo fue un proceso, ¿no? Este, y ahora estoy bien ubicada, hago lo mismo que empiezo a trabajar muchas veces en pijama, pero sí, pienso igual eso que prender la cámara en la reunión. Nosotros empezamos los lunes a las 7 de la mañana, tenemos una reunión todos los lunes con el equipo de Canadá, pero ahí nadie prende la cámara, ¿verdad? Pero sí, porque es que tal vez es que son muchas personas, pero ya a la hora, una hora después, ya el equipo local, tenemos otra reunión y ahí sí se acostumbra más a prender la cámara, ¿no? Pero bueno, algo que me llamó mucho la atención es que tanto en la casa uno tiene que adaptarse ver cómo uno puede manejar las distracciones, ¿no? Como eso que les comenté, ¿no? Ahora ya a mí me tocan el timbre, le digo, lo siento mucho, no puedo atenderlo, estoy trabajando. Ya al principio como que salía, ahora ya no, lo siento mucho, no puedo, estoy trabajando. Y, pero ahora algo que me llamó mucho la atención es que nosotros tenemos un equipo de trabajo muy bonito y sin embargo, cuando empezamos a ir a la oficina una vez por semana, el equipo es muy unido, muy bonito, entonces todo el mundo quiere hablar. Entonces, estoy yo tratando, por ejemplo, de trabajar y tengo un grupo de compañeros de trabajo aquí hablando de fútbol, de fútbol. Entonces, ¿cómo yo puedo mantener mi productividad para manejar todas estas distracciones, tanto en la casa como en la misma oficina, ¿verdad? Porque tal vez si se vieran a diario, tal vez están más enfocados, pero como era un poquito, pocas veces, ¿verdad? Entonces quieren verse, quieren hablarse. Y entonces una de las estrategias que yo empleo, tanto en la casa como en la oficina, es que
me busco en YouTube una música de esa para enfocar, para enfocarse y ya me pongo mis audífonos, ya no me distraigo con lo que esté pasando en la calle, cuando esté en la casa, no me distraigo si mis compañeros quieren hablar y ya yo puedo, esa es una de las estrategias que yo utilizo. Y otra de las cosas que yo hago también es que tal vez cuando uno siente en la casa, por ejemplo, trabajando desde la casa, que tiene uno más flexibilidad tal vez de pararse para hacer esto, para hacer lo otro, y me di cuenta que eso es un arma de doble filo, ¿no? Entonces, yo lo que hago es que yo estructuro mi día de trabajo. Entonces, de tal hora a tal hora voy a hacer tal tarea, de tal hora a tal hora, y así distribuyo todas mis metas diarias para acercarme lo más posible a esos objetivos que yo tengo a diario, ¿no? Eso es lo que a mí me ha funcionado y, y siempre le hago una revisión de lo que yo logré en la semana, ¿verdad? A ver si tengo que hacer algún ajuste. De hecho, algo también que yo he encontrado que es un reto, que es que los días que vamos al edificio de nuestra compañía, eh, hay muchas distracciones en el sentido de que hay muchas reuniones. Entonces, como este es el día que vamos a la oficina, entonces para mí eso fue una gran frustración porque yo digo, ¿cómo voy a trabajar en mis objetivos si me comen tantas horas de ese día en particular? Y entonces una de las cosas que yo hice es que distribuí mis objetivos los otros días, a los 4 días que no voy a la oficina, y el día que voy a la oficina es un día más flexible que hasta yo misma programo reuniones cortas con personas con las que trabajo en Canadá, ¿verdad? Pero eso es como un poquito de mi experiencia personal y de los retos que yo he enfrentado con estos cambios, estas transiciones y como estrategias que yo he utilizado que a mí me han funcionado. Pero bueno, muchas gracias. Esperamos que esta información les haya aportado mucho valor, les den ideas que puedan aplicar. Pero antes de continuar y de finalizar, me gustaría que Carlos nos compartiera un poquito de lo que él hace y a lo que se dedica. Gracias, Marisa. Sí, esto es un tema muy interesante. Aquí nos pasaríamos horas hablando del tema. Creo que podríamos hablar un montón de tiempo porque hay mucho sobre esto, ¿cierto? Les cuento que yo estoy en Colombia, estoy en Bogotá, manejo la dirección ejecutiva de una empresa que se llama Evolution Change. Por aquí está, por acá está. Evolution Change. Evolution Change es una firma de consultoría experta en acompañar procesos de transformación organizacional, ¿cierto? Hacemos nosotros proyectos de transformación cultural a través de un modelo de gestión guiado por valores, esos valores que, como les contaba ahorita, vemos declarados en las organizaciones, pero que nadie los conoce. Apoyamos nosotros estos procesos de transformación cultural. Acompañamos procesos de gestión de cambio, cualquier iniciativa de transformación a través de un modelo, también de una práctica ágil de cambio, donde integramos pues, los marcos ágiles más importantes utilizados, Scrum, Kanban, Lean Change, Management 3.0, OKRs, todo este tipo. Lo que hicimos nosotros fue integrar una práctica de gestión de cambio para acompañar cualquier iniciativa. También somos un ente certificador para la TAM en algunos marcos ágiles. Pueden entrar a la página www.evolutionchange.com y allí van a encontrar diferentes certificaciones, Agile Change Management, Agile Coach, Agile People, HR, van a encontrar certificaciones de cultura, ¿cierto? De liderazgo también para los interesados. Aquí pueden entrar. Tenemos una parrilla durante casi todo el año. Formación y desarrollo. Todos esos programas orientados al desarrollo de competencias también lo trabajamos y lo que tiene que ver con la gestión estratégica del talento, desde mediciones de clima, planeaciones estratégicas, todo este componente que viene de desarrollo de competencias, etcétera, 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 que viene acompañado todo este marco estratégico que ya les conté actualmente. Nosotros funcionamos como un ecosistema de consultoría. Por ejemplo, trabajamos en Costa Rica, trabajamos en Uruguay, trabajamos también en diferentes países. Entonces, si alguien quiere visitar nuestra web, www.evolutionchange.com o visitar alguna de las redes sociales, aquí estamos,
con el mayor gusto. Estamos en un proceso de expansión, entonces si en Uruguay hay alguien que quiera ser parte de Evolution Change, y en Costa Rica igual, aquí yo sé que en Estados Unidos voy precisamente a eso y espero poder generar alianzas estratégicas allá, e inversiones en este país y poder hacer algo, lo que nos gusta es precisamente conocer gente, conocernos, hablar, charlar. Lo importante de estas sesiones, por ejemplo, también virtuales, es eso, empezar a conocer nuevas personas y abrirnos hacia un mundo que es cada vez mucho más global, mucho más fácil de digerir también, ¿cierto? Con todos los problemas que tenemos, pero para eso estamos precisamente nosotros. No solamente Eliana, Marisa, Carolina, Carlos, sino miles de profesionales que hacemos que las cosas ocurran y que hacemos que las cosas cambien. Entonces, a nivel de procesos también de coaching, ¿cierto? A través de procesos de transformación, de cambio, de cultura, de agilidad, todo este componente organizacional que es tan importante. La invitación también es, síganos acá en todas las redes sociales, ¿cierto? Aquí, porque pues este contenido es para ustedes y esperamos seguir haciendo contenido pues mucho más seguido. Gracias, Muy Marisa. cierto. Gracias, Carlos. Sí, yo también les doy las gracias a todos que nos acompañaron en esta otra reunión de liderazgo hispanoamericano que esperamos tener muchas más. Ustedes saben, como siempre, nuestro deseo y nuestra visión es poder traerles a través de esta plataforma herramientas que permitan a los hispanos alrededor del mundo tener una charla o tener herramientas para tener mucha más capacidades en su siguiente paso, lograr algo más, tener algo más, ser algo más. Así que recuerden que Liderazgo Hispanoamericano también se encuentra en el canal de YouTube y allí ustedes pueden tener los enlaces para compartir este material con las personas que ustedes sepan que se puedan beneficiar. Así que bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y esperamos vernos muy pronto. Claro que sí.